Bueno, buenas tardes, arrancamos. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos a la presentación de este título que nos va a hablar del TDAH de una manera muy especial, porque realmente estas siglas esta tarde, entre otras cosas, van a significar tenaz, decidida, apasionada y humana. Es una novela que combina la literatura, la ciencia y la educación para visibilizar una condición que afecta a miles de niñas, de adolescentes y de mujeres, y que sigue siendo todavía hoy una gran desconocida. Hoy nos acompañan dos mujeres fundamentales para que esta criatura haya nacido, y es María Pareja Olcina, su autora, catedrática, docente y escritora de literatura juvenil, y Francisca Castellano, psicóloga, investigadora y profesora universitaria, cuya mirada científica ha sido clave para dar rigor y profundidad a esta historia. En este encuentro, se trata de un objetivo fundamental, que es dar la visibilidad necesaria sobre la neurodiversidad, la escuela y el acompañamiento que hace falta para dar a conocer un poco más este TDAH. Bueno, bienvenidas de nuevo, muchas gracias María, Francisca, enhorabuena desde ya por esta criatura, como decía, y los superpoderes que ahora vamos a ir desgranando. Pues desde el primer momento van a ser los primeros oyentes de Castellón que van a conocer la historia de esta superheroína. Así que, María, te doy la palabra para que arranque esta presentación. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a Patricia y a Fran por haberse involucrado en este proyecto, que desde mi punto de vista pues es muy necesario como docente, como madre también de una niña con TDAH, y yo misma también, que tengo ese diagnóstico. Entonces, abordándolo desde estas tres perspectivas, pues me parecía que podía darle una visión. También me gustaría agradeceros a todos los que estáis aquí hoy lunes a las 5:30, que sois profes, madres, y lo que me parece maravilloso, futuros docentes, que vais a estar en un aula, que vais a tener alumnas con estas características, porque nos hemos querido centrar sobre todo en el subtipo inatento, que es más común en niñas y adolescentes, y que pasa pues desapercibido. Y por eso pensamos que la literatura es el mejor medio para llevar precisamente un tema como este al aula, para que lo conozcan pues los docentes, pero también los compañeros de clase, y muchas veces para que se reconozcan. En esta trayectoria personal pues me he dado cuenta de lo importante que es un diagnóstico. Últimamente, que hablan tantísimo, ¿verdad?, de que pues hay demasiado diagnóstico del TDAH, pero el problema desde mi punto de vista es que durante muchísimos años pues no se hablaba de esto, y entonces pues una niña o un niño con estas características simplemente era disruptivo o abandonaba los estudios y no se hacía nada al respecto. Ahora una persona con diagnóstico al menos ya tiene comprensión. En primer lugar, para esa persona, que es como, bueno, pues tengo estas características y no es mejor ni peor, simplemente pues soy diferente, y conocerse a uno mismo siempre es fundamental. Y luego también para todos los que estamos involucrados en el mundo de la docencia, y como padres y madres, para poder acompañarlos, porque crecen con tantísimas etiquetas que pueden pensar que no son válidos, que son tontas, o que no tienen ninguna posibilidad dentro de la sociedad. Y me opongo totalmente pues a ese pensamiento. Creo que una persona que sabe cómo funciona su cerebro puede sacarle el mejor partido. Y por eso pues lo primero que hicimos fue cambiarle las siglas, porque los que seáis profesores y los que somos profesores ya lo sabemos, y es que cuando un niño o una niña lo diagnosticamos con TDAH, lo primero que quiere es que nadie lo sepa. Muchas veces las familias tampoco, mi hijo no,
Si, por ejemplo, decimos que tiene altas capacidades, no suena tan mal y entonces es más fácil de integrar y de reconocer. Pero que te identifiquen con trastorno, déficit, atención, hiperactividad es como será otro, porque yo no. Y claro, pues le cambiamos pues estas palabras, porque como profesora de lengua y literatura para mí las palabras son importantes, y decidimos que esas personas también son tenaces, son decididas, son apasionadas y ante todo son muy humanas. Y con todo eso pues hemos generado esta lectura. Voy a levantarme para pasar aquí algunas ideas de la presentación. Y bueno, pues fue fantástico, como os decía, trabajar con Fran y descubrir muchísimas cosas. Lo primero yo creo que es que muchas de las personas que estamos diagnosticadas con TDAH nos damos cuenta de este diagnóstico gracias a nuestros hijos, porque no hemos sido diagnosticadas antes, pero eso sí que puede marcar pues, una trayectoria, por eso es tan importante el diagnóstico. Para que veáis un poco la idea, en 2009 por primera vez recibí dentro del aula pues un padre que vino a contarme que su hijo, que había adoptado ya siendo adolescente, ellos eran docentes también y lo habían adoptado en este momento de su vida que estaban jubilados, imaginaros también pues, el perfil tan humano de esta familia, y fue el primer alumno que tuve diagnosticado en 2009. No vinieron desde, pues me refiero a formarme sobre qué era el TDAH, vino esta familia. Lo digo porque a veces la labor de las familias que descubrimos que nuestros hijos y nuestras hijas pues tienen esta dificultad es lo que ha estado moviendo, y por supuesto desde el terreno de la investigación, pero es lo que está moviendo la conciencia sobre el TDAH. Luego, pues en 2017 es cuando recibió mi hija el diagnóstico y ya en 2025 pues es cuando ha salido esta obra. Esta obra que aquí en el enlace, que luego podéis acceder, si entráis en María Pareja TDAH, tenéis un montón de recursos gratuitos para docentes, para llevar al aula, con PDFs descargables, todos adaptados a la LOMLOE, que muchas veces, pues yo creo que desde un libro se puede generar una idea más global de lo que está pasando en la mente de una niña con subtipo inatento, pero se puede trabajar pues a través de situaciones de aprendizaje, un diario de lectura, a través de vídeos, y todo ese material gratuito está ahí. También está ahí una de las partes que para mí es la más valiosa del libro, y es la que ha hecho Francisca, porque consideramos que una persona que ha leído el libro llega al final y encuentra una guía con las claves y un cuestionario para ir haciendo como algunos indicadores de podrían o no tener TDAH. Evidentemente el libro no diagnostica, pero lo que sí que hace es pues eso, una guía para luego utilizar todos los recursos, el neurólogo, el psicólogo, el acompañamiento. Las personas que han colaborado en este libro pues son Francisca Castellano, María Mendaña, que también es psicóloga, José Antonio Hoyos, y la Asociación de Palencia, que pues lleva muchísimos años investigando sobre cómo afecta el TDAH a las niñas y a las adolescentes. Y bueno, aquí os he puesto el índice también por capítulos que estábamos comentando antes, y como podéis ver pues va evolucionando, es desde que tiene 9 años, pero abarca todas las etapas de su vida, desde la infancia, la adolescencia, la edad adulta, cómo es la vida de una persona que tiene TDAH. Y comentábamos antes que efectivamente todo esto que puede parecer muy caótico, ¿verdad? Porque no hay una línea temporal, pero es que las personas con estas características
tienen que vivir con tantísimas etiquetas a lo largo de su vida que es un proceso, ¿no?, de reencontrarse y redescubrirse a ellos mismos. Las cosas que aprendí con el TDAH, gracias a Fran, las he querido poner aquí porque para mí fueron pues, fundamentales. La primera es que la edad promedio en la que se suele diagnosticar a un adolescente hoy en día pues son los 13 años. Los chicos, en general, si tienen hiperactividad motora, suele ser a los 7 años porque es algo más evidente. Pero en chicas suele ser más tardío. También hemos visto, que esto Francisca lo sabe y ahora nos lo comentará, cómo al ser rasgos más interiorizantes, pues tenemos problemas de ansiedad, se sufre situaciones de acoso, más que en otras personas que no tienen TDAH. Se suelen calificar como lentas, pasotas, ausentes, vagas, apáticas, y esto lo que estamos viendo pues es ese cúmulo de etiquetas que pues por tener este tipo de cerebro que Fran nos explicará ahora pues puede generar en depresión. Y si a esto lo barajamos y le metemos las redes sociales, pues lo que nos podemos encontrar, y de hecho lo que nos estamos encontrando en las aulas, es que este perfil es el más vulnerable a las autolesiones. Por eso el diagnóstico es importante. Me gustó cómo Fran decidió cambiar todas estas etiquetas para dar otras, como naturales, ingenuas, inocentes. Y también un apartado que destinamos a la mentira, y es, ella me explicaba que no procesan toda la información, solo la información que les impacta o la que les parece relevante. Nosotros como sociedad podemos juzgar pues, a una persona con estas características como pues, no cumple los estándares o los valores, pero si nos metemos realmente en su cabeza podemos observar cómo pues realmente perciben la realidad de forma distinta, y entonces también me explicaba Fran que la consecuencia es que les cuesta más que a un cerebro neurotípico aprender de la propia experiencia. Pues eso nosotros lo vemos en casa como realmente es un trabajo de repetición, constancia, repetición, constancia. Por eso nos molesta tanto, ¿verdad? Y ahora me dirijo a las familias, a veces, pues, es que tu hijo no hace nada o lo hace todo muy mal, pero no son capaces de ver todo el esfuerzo, toda la dedicación que hay detrás, que es como, pues eso, una gota constante para quizá al final, en el entorno académico, llegar a un 5 o a un 6. Por eso queríamos poner la palabra tenaz, porque continuar con los estudios recibiendo constantemente pues, palabras como estas, pues no todo el mundo lo llega a conseguir. Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención y que me comentó Fran es un capítulo que va dedicado a la envidia, y es, claro, pues tenemos que pensar que estas personas tienen un deseo muy potente, una necesidad de brillar. Lo veremos aquí con Eva, pues que en algunas situaciones pues, tiene una amiga y podemos ver cómo otras personas quizá haciendo bastante menos esfuerzo pues consiguen brillar más. Y también los que somos padres lo podemos ver a veces con los hermanos, porque es cierto que se esfuerzan muchísimo por conseguir pues, un poco de esto lo he hecho bien, porque constantemente, sin darnos cuenta, en el entorno familiar, en el entorno académico, en el entorno también de los amigos y de su grupo de iguales, van a recibir comentarios de desvalorización. Entonces, en realidad, la clave está en ese autoconcepto. Cuando descubren pues, qué les gusta, quiénes son, qué quieren hacer, va a empezar toda esa parte positiva que también tiene el TDAH, que también hace falta reconocer, y es pues es el hiperfoco, que seguramente lo hemos oído muchísimo, pero hace nada presentamos también la obra en Palencia y estábamos con Maite Urquizo, que es
la presidenta de la Federación Nacional de TDAH, y dijo una cosa que a mí me encantó, y es que dice: yo, si tuviera un accidente, querría que todas las personas que están allí, cuando vengan los policías, los bomberos, los médicos, que todos tuvieran TDAH. ¿Por qué? Porque si conocemos bien estas características, nos daremos cuenta que tienen pues este hiperfoco y que, bueno, que son impulsivos, que se van a lanzar allí a salvarte, a rescatarte. Y creo que si conseguimos valorar en todo el proceso académico a alguien con estas características, nos vamos a encontrar con una persona muy competente en la sociedad y muy necesaria en cualquier labor que desempeñe. El objetivo sería llegar ahí sin que se crean pues, que no son válidos. En el caso de las mujeres también no podemos obviar pues, los cambios hormonales que afectan claramente a la dopamina y a cómo eso pues, se presenta. Hay momentos claves que vivimos nosotros en secundaria, que es la adolescencia. Entonces, en la adolescencia, pues, una adolescente con TDAH lo va a vivir de forma muchísimo más intensa que lo ha vivido antes. También estuvimos hablando que el contexto en el que estamos hoy en día genera más patología. Mi abuelo clarísimamente TDAH y con hiperactividad vivió en un contexto donde su hiperproductividad, porque el hombre se diseñaba las casas, se las construía él y estuvo haciéndose casas hasta que dijo: pues ahora huertos, y huertos y huertos. Entonces, la sociedad no veía nada negativo en esa hiperproductividad, sino que era bastante valorado y considerado. Si sigo mirando a nivel generacional, me doy cuenta que el entorno académico, porque claro, mi abuelo, pues estudiar y estar 8 horas allí en un aula no, pero sí que ha sido algo de las siguientes generaciones. Y dependiendo, en mi caso, por ejemplo, pues he tenido la suerte de que mis padres pues, han desaparecido, pues, que mi educación era importante y han invertido en profesores particulares, digamos, en todo lo que yo necesitaba para poder ir al ritmo de los demás. Pero pues no ha pasado eso en el resto de mi familia. Y tenemos que ser conscientes de que es justamente la educación la que debe suplir pues a veces donde las familias no pueden o no podemos llegar. Porque hay asociados otros problemas también al TDAH, que como podrían ser la adicción. De hecho, me di cuenta cuando empecé a hacer repaso de otras de mis lecturas, dije, vale, pues entonces tengo aquí el ciberacoso, problemas de adicción, a la pornografía, la ansiedad de Primavera 2020, está todo aquí ya reflejado. Por ejemplo, si conseguimos que lleguen a la formación profesional, que es algo pues, donde ya directamente se centran en un área que es de interés para ellos y para ellas, es muy posible que nos encontremos con ese perfil en la sociedad que aporta tantísimo. Y por supuesto, en el caso de las mujeres que consumen más redes sociales, se acaban comparando con su grupo de iguales, y ya no es solo con las que puedan tener en su clase, sino que con todas las que se pueden comparar, el nivel es tan amplio que eso les afecta a nivel interno. Esta parte se la voy a dejar a Fran, porque tampoco quiero hacerlo muy largo y así nos queda una parte para las preguntas. Y bueno, en la página web tenéis muchísimos recursos, sobre todo para docentes, que sería esta parte de aquí, para trabajar el TDAH a través de la LOMLOE, vídeos para reflexionar, y Kahoots, cuestionarios, y todo esto, pues como decía antes, que es una descarga gratuita. Esta es la guía de Fran. Y el material lo podéis encontrar aquí. Bueno, pues Fran, te dejo a ti que nos des esta visión.
después de que ha hablado María, ya casi poco más tengo que deciros. No sé por dónde empezar, tengo mi cabeza llena de información y me gustaría aprovechar el tiempo que tengo para hablar con vosotros y daros sobre todo, yo ya me centro en las familias también, pero sobre todo mi foco de interés son los futuros docentes. Primero quiero dar las gracias a María, porque para mí es un triunfo, aunque lo ha escrito ella totalmente, es un triunfo después de tantos años trabajando en el campo del diagnóstico, es un triunfo que alguien haya escrito un libro sobre el TDAH en las mujeres. Algo que era tan evidente, que estaba tan oculto. Profesionales como yo hemos batallado, hemos sido tenaces, aunque no sé si tengo TDAH o no, no lo sé, porque no puedo estar sentada. Pero bueno, hemos sido tenaces, muy apasionados. Por fin, para mí es una evidencia y es el resultado del trabajo que hemos hecho muchos profesionales en el campo de la salud y me consta que también muchos docentes en el campo de la educación. Era necesario. Yo os recomiendo que os leáis el libro por muchísimas razones. Es el perfil, o sea, es el patrón que observamos en una niña con TDAH y que pasa completamente desapercibido. Porque sobre el TDAH, si yo os pregunto a los alumnos, seguro que sabéis decirme características del TDAH, seguro. Hiperactividad, impulsividad, desorganización, todo se les cae al suelo, siempre están haciendo ruiditos, pues no sé qué más se me puede ocurrir. Algunos tienen un buen rendimiento, otros no, son un poco brutos. Y siempre que hablamos del TDAH, ¿a quién tenemos en nuestra cabeza? ¿Qué nos viene? Un chico. TDAH es un chico. Cuando tú hablas del TDAH, nadie se imagina una niña, una chica, nadie. Siempre son los chicos. Con lo cual, esto ha sido un problema. ¿Por qué? Porque durante muchos años la investigación se ha focalizado en los chicos. Niños, adolescentes y adultos. En las muestras de investigación había muy pocas mujeres. Yo creo que las dejaban participar, pues no sé, por no excluir a nadie, pero había muchísimas muestras amplias de chicos y, pues no sé, 950 chicos, 15 chicas. Con lo cual, la mayoría de investigaciones, la mayoría de resultados que vemos publicados en ciencia, todas definen el perfil, el TDAH, cómo se manifiesta en el género masculino. De hecho, todos los manuales diagnósticos, nosotros utilizamos el DSM-5, ahora está el DSM-5, pero el DSM, todos los criterios diagnósticos se fundamentan, están prácticamente diseñados para hacer el diagnóstico en chicos. Son conductas, son comportamientos que observamos, muy fácil de observar en los chicos, pero que dejan completamente invisibles a las chicas. Y en este momento siguen siendo un poco invisibles todavía, o sea, tenéis mucho trabajo por delante. Espero que vosotras también seáis tenaces, apasionadas. Hay mucho trabajo por delante, de hecho hay un montón de chicas aquí en la sala, con lo cual genial para poder seguir avanzando. Y espero que María también siga con su escribiendo, porque claro, María es que tiene esas habilidades, si os dais cuenta, ella tiene TDAH, pero tiene una habilidad impresionante a la hora de escribir. Y yo me he quedado, pues ella tiene esa habilidad, esa, yo diría, pues no sé, esa magia en la escritura, pero en otras ocasiones mujeres son muy buenas, si son maestras son muy buenas, si son artistas que pintan cuadros son muy buenas, si escriben poesía, si, no sé, si se dedican a trabajar en un vivero, son maravillosas las plantas que entras en el vivero y ya te imaginas un mundo fantástico de cómo realizan su trabajo. Entonces espero
que sigáis en esta línea. Y ahora me voy a centrar en, quiero explicaros por qué se producen esas diferencias. Me voy a ir un poco al campo del desarrollo del cerebro para que entendáis por qué hay diferencias y por qué nos tenemos que centrar en otro modelo distinto, o sea, otro patrón distinto para que las niñas no sean invisibles. María os ha comentado el tema de la producción hormonal. Sabéis que al inicio de la pubertad se activan los sistemas hormonales, que durante la infancia los sistemas hormonales están en pausa, por decirlo de alguna forma. En la pubertad se empiezan a producir muchísimas hormonas y una de ellas son las hormonas sexuales, que en las chicas son los estrógenos y en los chicos la testosterona. Esta diferencia en la producción hormonal hace que esos cerebros se desarrollen de forma diferente. Y estas hormonas van a afectar a la conducta, a las emociones y al aprendizaje. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, el cerebro de una chica que entra en la pubertad y que tiene esa descarga hormonal, en las chicas se produce aproximadamente, os digo edades aproximadas, ¿vale? A los 9 años. A los 9 años el cerebro de esa niña ya está empezando a desarrollar muchas hormonas y entre ellas las sexuales. Los chicos un año más tarde. Ya hay un año de diferencia. Mientras ella, su cerebro está madurando, o sea, madurar significa activar neuronas y generar redes neuronales, la corteza frontal, especialmente el córtex prefrontal, que es el encargado de que podamos desarrollar muchas funciones ejecutivas, en las niñas madura antes. Y la corteza prefrontal, por ejemplo, se encarga de desarrollar una función que es muy importante, que es la autorregulación, el autocontrol. Con lo cual aquí ya tenemos un punto de madurez anterior a los chicos que le permite a las chicas de alguna forma enmascarar esa hiperactividad y esa impulsividad. Ya tenemos un punto. Su cerebro madura antes, puede desarrollar estas funciones porque el de los chicos es después. Con lo cual, mientras ella puede camuflar esos síntomas del TDAH, los chicos están por ahí saltando, brincando y que se le cae todo. Lo vemos, los vemos todavía, tenemos tiempo para verlo. Otro punto importante es esa liberación hormonal también afecta a estructuras del cerebro que se encargan de regular las emociones. Sistema límbico, por ejemplo, la amígdala. ¿Qué pasa? Que las chicas tienen una mayor activación de la amígdala. ¿Y esto qué hace? Que sean más vulnerables a sentir emociones como la ansiedad y la depresión. Tenemos una chica que puede camuflar síntomas del TDAH, que es muy emocional, vive todo con mucha intensidad y que esa ansiedad ya se está disparando desde edades más tempranas. Sin embargo, los chicos, cuando llega ese momento, ellos no tienen esta activación. En la amígdala es muchísimo menor. Entonces, ellos expresan más conductas de riesgo. Los chicos van a presentar más conductas de riesgo y conductas más agresivas. Con lo cual, fijaros el perfil ya del desarrollo que estamos teniendo con una niña a partir de los 9 años y con un niño a partir de los 10. Es que, ¿qué es más fácil detectar cuando tienen TDAH? Tenemos un patrón en los chicos que va a ser muy fácil de detectar el TDAH, por eso el diagnóstico, la detección es más pronto, van a ser remitidos rápidamente al especialista, van a recibir tratamiento farmacológico, psicológico o pedagógico, y con lo cual fijaros qué diferencia. Y ellas van a estar ahí enmascarando los síntomas del TDAH. ¿Por qué? Porque manifiestan emociones muy intensas como la ansiedad o síntomas depresivos. Y seguimos avanzando. Otro dato muy relevante en el desarrollo del cerebro es la sustancia gris. La sustancia gris es la que envuelve el cerebro, por eso el cerebro tiene ese tono gris. La sustancia gris
está muy implicada en todo lo que es el procesamiento de la información, procesamiento cognitivo, en desarrollo de funciones ejecutivas, memoria, atención, lenguaje, ¿vale? También está en las estructuras internas, por la parte de fuera, los ganglios basales. Hay otras estructuras internas, la amígdala, el hipocampo, que también tienen esa sustancia. El desarrollo de la sustancia gris tiene forma de U invertida, o sea, así. Esto es una U invertida, ¿vale? Nuestra sustancia gris se desarrolla así. Pero fijaros qué diferencia. En la infancia, el desarrollo de la sustancia gris es muy rápido. Muy rápido. Por eso los niños, por eso los maestros en infantil y durante muchos años tenéis en vuestra mano un poder fundamental. Los niños aprenden muchísimo. Se está desarrollando la sustancia gris y ellos son como esponjas, absorben todo. Todo lo que nosotros queramos que ellos aprendan, lo pueden aprender, atendiendo siempre a esa diversidad que tenemos en el aula, teniendo en cuenta toda la diversidad. El pico más alto de ese crecimiento de sustancia gris en las chicas es a los 8 años y medio y en los chicos 2 años más tarde. A mí me parecen unos datos muy relevantes. Luego en las chicas empieza a decrecer más lentamente y al final se produce la poda sináptica, la poda neuronal. Quiere decir que cuando ya ha crecido a tope esa sustancia gris, las neuronas se tienen que especializar cada una en funciones diferentes y en el decrecimiento de la sustancia gris van a morir esas neuronas que no se han especializado y no sirven para nada, con lo cual se quedarán las neuronas más funcionales en redes neuronales potentes. Tenemos unas niñas que ese proceso lo van a hacer 2 años antes que los chicos. Tenemos un cerebro en las chicas que es más maduro, un cerebro que puede controlar determinados comportamientos. Madura antes, tiene redes cerebrales más especializadas y pueden enmascarar muchas conductas. Y después, las chicas también tenemos ciertas habilidades sociales que nos ayudan muchas veces a camuflarnos. Entonces aquí tenemos el disfraz de una chica con TDAH que hasta que los síntomas del TDAH no se vuelven más graves o crónicos, no es diagnosticada, porque llega a la adolescencia y a los 13 años es cierto que es una mayoría, pero más tarde también. Y ya no suelen consultar con profesionales por el tema del TDAH, ya vienen por problemas, como ha comentado María, de autolesiones e ideación suicida. Ese es la mayoría de casos de chicas adolescentes. Y cuando estás haciendo la historia clínica es cuando aparece ese TDAH infantil que no ha sido diagnosticado. Entonces tenemos ahí ya un doble problema, que puede ser ese, y muchas veces viene acompañado pues, de otros trastornos o un fracaso escolar, problemas de depresión. Aquí os he dibujado un poco por qué en las chicas el patrón que buscamos relacionado con el TDAH no es el mismo que en los chicos. Es que los cerebros se desarrollan de forma diferente y los chicos tienen un proceso de desarrollo cerebral más lento, maduran más lento, precisamente porque hay mucha investigación que está indicando estas diferencias en el desarrollo del cerebro. Entonces, claro, mi pregunta es, si todo esto ya lo sabemos, ¿por qué no nos planteamos que va a haber diferencias, no solo en el TDAH, va a haber diferencias en los trastornos del aprendizaje, va a haber diferencias en el trastorno del espectro del autismo, es que va a haber diferencias en todo lo que son temas relacionados con la salud mental. El proceso de desarrollo es diferente
y se sabe desde hace mucho tiempo. No sé si os ha quedado claro por qué tenemos que mirar a las chicas de otra manera. Porque claro, lo ideal sería cambiar los criterios diagnósticos y que en el DSM y en la clasificación internacional de enfermedades, que es la que utilizan más los médicos, los psicólogos y los psiquiatras, utilizamos el DSM. A ver, en el 2013 se mantuvieron los criterios diagnósticos que siguen beneficiando a los chicos con TDAH. En el 2022 se hace una revisión y se copian los mismos. O sea, no ha habido ninguna variación. Entonces yo espero que, no sé, es que lo cambian cada 9, 10 años, no sé, espero que dentro de 10 años alguien diga, vamos a cambiarlos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que estar ahí peleando para que las chicas con TDAH sean más visibles. Y ahí es donde en los centros educativos hay un trabajo por hacer, porque claro, los niños se escolarizan desde los 3 añitos, algunos antes. En primaria, en infantil es poco probable hacer un diagnóstico de TDAH, pero yo creo que en infantil ya empieza a haber determinadas conductas que si se mantienen en el tiempo, en intensidad y en frecuencia, eso ya es una alerta, porque lo que debería suceder es que un niño con 3 años es muy movido, es muy inquieto, pero recordad que el cerebro se está desarrollando y el cerebro desarrolla habilidades y la capacidad de autorregular la conducta. El lenguaje ayuda a autorregular esa conducta. Los niños aprenden a hablar. Entonces, lo que tenemos que ver es esos comportamientos que en 3 años lo presenta la mayoría de niños, en 4 ya, pero en 6 debería haber cierta regulación de esos comportamientos. Entonces, estar muy atentos en infantil y sobre todo en primaria, para evitar que el diagnóstico sea en secundaria. Y a veces en secundaria viene con otros problemas muchísimo más graves. Y yo creo que, no sé, ahora preguntadme lo que queráis. Os quería decir esto, tengo más cosas, pero lo que queráis preguntarme. Pues una pregunta, igual que una persona que a lo mejor pues físicamente es más enclenque que otra, ¿no? Pero la alimentamos bien, la llevamos a un gimnasio y pues, a lo mejor otra persona con otra constitución llegaría más rápido, pero sí que se puede mejorar esa situación. ¿De alguna manera se puede entrenar ese cerebro en niñas o niños cuando son pequeñitos para ir haciendo caminos? El cerebro tiene un potencial en cuanto a plasticidad durante toda la vida. Toda. Hasta una persona mayor puede entrenar. Lo único que pasa es que, claro, ¿cuándo es más plástico ese cerebro? ¿Cuándo? Pues durante la infancia. La infancia es una etapa impresionante. Y la adolescencia también. A medida que que vas cumpliendo años, a ver, tú también, tu cerebro sigue siendo plástico, tú puedes aprender. Si tú dices, quiero aprender a tocar piano, ¿vale? Tú puedes aprender y, por ejemplo, una alumna también quiere. Evidentemente, no te voy a decir, no lo sé, a quién de los dos le costaría menos, porque para mí la motivación es muy importante. La motivación, la tenacidad. Puede ser la clave. Sí. El apasionamiento, para mí, es muy importante. Entonces, en teoría, pues parece ser que el que es más joven, como tiene más plasticidad, puede ser que lo aprenda antes. Yo diría que no, que para mí hay otros factores que influyen, como esa tenacidad, si te encanta, tú dices quiero aprender esto, vamos, y estás ahí pico pala, lo vas a aprender. Es el caso que tengo con las matemáticas, por ejemplo, las horas que le he dedicado a mi hija con TDAH para las matemáticas y las que le he dedicado a la pequeña, o sea, catedrática en matemáticas debería ser ya, pero esa abstracción mental, ese cálculo mental, eso que digas 5 más 6 y te bloquees, no seas capaz de sacar 11 así inmediatamente. Claro, pero a lo mejor ahí tienes que trabajar la memoria de trabajo. Esa es mi pregunta. ¿Yo puedo hacer algo ahí para la capacidad de abstracción matemática, para la capacidad de atención, porque no sé si es a nivel químico lo que hace que esas conexiones no se hagan igual en los neurodivergentes? Y mi pregunta es, pues a lo mejor no lo estoy haciendo bien, a lo mejor no tendría que ser... Pero tú cuando trabajas con ella trabajas números, ¿no? Trabajo muchas cosas.
La A ver, Ahora mismo soy especialista en yo creo secundaria. que ella quiere ser matemática. No, Vale. no le llamo absolutamente nada, estoy contigo, que no hay nada de... Ella no quiere ser matemática, con lo cual necesita aprobar las matemáticas cuando tenga en ese curso matemáticas, ¿sí o no? Sí, Pues yo creo que el objetivo tiene que ser que ella pueda seguir el ritmo de las matemáticas de manera que sea equilibrado el esfuerzo con aprobar. pero también depende del profesor eso. Si hay profesores negacionistas, voy a decir... Eso viene después. Vale. Yo creo, sí, eso viene ahora. Yo creo que hay que equilibrar, que ella haga esfuerzo porque tiene que aprobar matemáticas, los cursos que tenga matemáticas, Pasar luego prueba. ya elegirá lo que quiere hacer y tampoco hace falta. Seguro que en otras materias ella tiene más habilidades, pues ella lo que tiene que resaltar y brillar es en esas que tiene habilidades, porque eso es lo que le va a aumentar a ella su motivación, Claro. su autoconcepto y la seguridad en ella. Autoestima, claro. Claro, es que no todos somos hábiles en todo. Tenemos cosas que no nos cuesta nada y las que nos cuesta pues nos tenemos que esforzar. Pero bueno, esto está bien, hay que esforzarse porque el esfuerzo también es un valor importante. Más importante a lo mejor que el... Claro, pero yo siempre apuesto por las cosas que nos apasionan. Lo que nos apasiona, lo que nos motiva, que aunque tengamos sueño ahí estamos aguantando hasta conseguir el objetivo que nos hemos puesto. Yo creo que hay que enfocar bueno, todo el mundo se tiene que enfocar de esa manera. En el camino pues nos encontramos con alguna piedra, pero también podemos aprender a saltar. Quiero decir que no nos hacemos más fuertes si aprendemos de esas experiencias. Y la segunda parte, claro, pues los profesores que te dicen es que el TDAH no existe, yo no creo en el TDAH. Yo a veces solamente se me ocurre una cosa, una respuesta. Que el TDAH, tú no puedes creer en el TDAH, tú puedes creer en Dios, o puedes creer en la madre naturaleza. El TDAH es una evidencia científica. Me da igual como quieran llamarle. Porque hay gente que dice, no creo en el TDAH. Digo, si se llamara de otra forma, ¿creerías? Porque no lo sé, digo, a lo mejor. Vale, si te digo que es un problema que les dificulta centrar la atención, que a veces contestan antes de que yo le defino una serie de ítems. Si te digo que esto lo presenta este alumno, ¿tú lo aceptarías? Porque a lo mejor si quitamos el TDAH, el concepto lo aceptan. No, son maleducados y vale, pues es que no es un tema de creencias. Ahí, por curiosidad, estuve mirando datos de publicaciones del TDAH y, por ejemplo, si buscas en el PubMed, que es una base de datos, para los estudiantes cuando veis el TFG, pues ahí tenéis, pues hay como unos 25.000 artículos. En la Web of Science, entre creo 18 y 20.000, y en Scopus, por un estilo, sobre el TDAH. Es que más evidencia, el TDAH, la primera vez que se describió fue en 1900 y poco. No, que antes se llamaba de otra manera. Se ha ido llamando a lo largo de los años de formas diferentes. Yo digo, igual ahora, como se llama TDAH, igual el concepto no gusta, pero bueno, da igual, no pasa nada, le llamamos como queramos, pero que es una evidencia, sí. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? No. A ver, hablo desde el desconocimiento total, ¿vale? He oído que muchas veces se ve negativamente medicar al niño si le hace falta, claro. Si hace falta, hace falta. Pero muchas veces se intenta evitar todo lo posible, incluso aunque pueda venirle muy muy bien para su desarrollo. Por eso, yo desde el desconocimiento pregunto, ¿por qué se evita tanto este uso de medicación para trabajarlo? No se evita tanto, menos mal, afortunadamente. No se evita. A ver, yo voy a llamar una afirmación, no voy a decir consejo porque no me gusta dar consejos, como decía Oscar Wilde, ¿vale? No, consejos no. Pero algo en lo que me reafirmo mucho es que un docente tiene formación para ser docente. Y sabéis mucho de didáctica y todas esas cosas que yo no tengo ni idea y que me parece súper difícil. Yo nunca entraría en el campo de la didáctica, de la programación, nunca diría, pues vaya programación que ha hecho este profesor.
Pues yo pondría, esto, yo eso no lo haría jamás en mi vida porque es que no tengo ni idea. Un docente no puede opinar sobre el tema de un tratamiento farmacológico que ha prescrito un profesional de la salud que es especialista en un psiquiatra infanto-juvenil o un neuropediatra. Si un especialista prescribe ese tratamiento farmacológico porque considera que es beneficioso para ese niño o esa niña, nosotros no podemos opinar. Es que no es, ni siquiera es mi campo, tampoco. Yo no opino, siempre, porque claro, el problema es una familia, a una familia les resulta muy duro a unos padres cuando les dicen que hay que dar una medicación, y encima una medicación que si tú lees por ahí, que si son anfetaminas, que si están drogados, que si le cambia la personalidad, que si no sé qué. Claro, imagínate esa familia, le acaban de diagnosticar si es pequeño porque es pequeño, y si es más mayor porque es más mayor. Y de repente va al centro educativo y alguien le dice, no le des esa medicación porque drogas a tu hijo. Claro, es que los padres, es que eso es una angustia interminable para esos padres, de verdad. No podemos hacer eso, no podemos angustiar a los padres. A los padres hay que apoyarles, hay que caminar a su lado, hay que guiarles. Tenemos que guiar a estos padres y decirle, si el especialista ha dicho eso, confía en el especialista. Y los padres se quedan la mar de tranquilos. Lo contrario no. Y aprovechando el tema del tratamiento. En los chicos el tratamiento es automático, en las chicas no. Aunque el diagnóstico es tardío, no se les prescribe a muchas de ellas tratamiento, porque como no muestran conductas disruptivas, ¿qué pasa? No hay tratamiento. Pues nada, que se autolesione. Nada, que sepáis que en los estudios las chicas con TDAH que están diagnosticadas más, que no han recibido tratamiento de ningún tipo, ni psicológico ni nada, son más vulnerables a desarrollar una adicción a sustancias. Muchísimo más vulnerables que los chicos con TDAH. Claro, porque es que ellos han sido diagnosticados más pronto y la intervención ha sido más temprana en todos los sentidos. Entonces, el tratamiento, os he explicado un poco solo algunos aspectos de cómo se desarrolla el cerebro y las diferencias, pero hay una base neurobiológica en el TDAH que es indiscutible. Y uno de los aspectos es el de los neurotransmisores, que está más que fundamentado científicamente. Les falta dopamina, noradrenalina y a veces serotonina. Por eso tienen esos, a veces, esos altibajos, esos cambios en el humor por la serotonina. Pero bueno, el tratamiento farmacológico es para producir dopamina. La dopamina es un neurotransmisor fundamental en el aprendizaje de cualquier cosa que queramos aprender, no solo académica. A ellos les viene bien, no solo porque van a clase, les viene bien cuando están en el patio, porque se pueden fijar cómo se relacionan los demás. Las habilidades sociales se aprenden de estar en contextos sociales y aprendemos de ver a los demás también. Ningún padre está por ahí enseñando habilidades sociales a sus hijos, ni la empatía, ni todas estas habilidades que necesitamos para desenvolvernos en distintos contextos sociales. Entonces la dopamina es necesaria y la noradrenalina también. Ellos la necesitan porque su cerebro no produce la cantidad necesaria. Cuando se acaba, desconectan. Las neuronas desconectan de verdad. Y entonces se pierden mucha información en el trayecto en el que su cerebro hace un KitKat hasta que vuelve a producir dopamina. Ese tratamiento, el objetivo es entrenar a ese cerebro para que produzca dopamina durante las horas en las que ellos pueden aprender en todos los sentidos. A mí me gustaría añadir algo aquí, y es que en el aula lo que nos encontramos muchas veces es que hay familias que tienen pánico a que sus hijos sean medicados y entonces, aunque pues sí que existiría, o sea, sí que hay un neurólogo detrás que lo ha prescrito, deciden que no los van a medicar. ¿Y qué es lo que vemos en el aula? Pues en el aula vemos niños y niñas que tienen pues muchas dificultades
que son apartados del grupo porque suelen ser pues, más disruptivos, más impulsivos, y eso hace que a nivel de autoestima, por ejemplo, pues no encuentren su sitio, y no lo encuentren no un año, sino un año detrás de otro. Estoy pensando ahora mismo en un alumno que fue, bueno, pues porque pues le toqué yo de tutora, entonces claro, me empeñé al final en que fuera, pero estaba a punto de abandonar los estudios. Le está yendo fenomenal y le auguro un futuro maravilloso, pero tiene un daño irreparable ya, porque han sido años y años y años de ser excluido, de ser el tonto de la clase, de ser el payaso, de pasarse en los pasillos horas y horas. No ha recibido educación de ningún tipo porque ha estado en el pasillo. Entonces, yo coincido con Fran que bueno, pues tenemos que dejarnos guiar por cada experto en su especialidad, que no todos sabemos de todo y eso está bien. Tengo una pregunta, pero es sobre la presentación de la portada, ¿no? O sea, porque realmente este es un libro que yo entiendo que es para adultos, ¿no? El libro es para adolescentes, que es un poco... Ah, o sea, el enfoque es para adolescentes. Sí. Claro, porque yo lo veía así y yo digo, no sé, me parece como un contenido muy de adulto, pero sin embargo la imagen es como muy para, pues eso, ¿no? Para chicas adolescentes o incluso más pequeñas, ¿no? Viendo la imagen, yo digo, no sé cómo interpretarlo. Pues es que ya tenía un recorrido de llevar literatura juvenil al aula y, por ejemplo, para tratar temas como el ciberacoso o el consumo de pornografía que están haciendo los jóvenes, es maravilloso. De verdad que os lo recomiendo, igual porque soy profe justo de lengua y literatura. Pero a través de grupos cooperativos surgen estos temas, hay una lectura por fragmentos y no os imagináis, sobre todo con el de Dame un Like, la cantidad de centros que han averiguado que alguien dentro del aula estaba viviendo una situación de acoso que no sabía nadie. Me parece que hay similitudes entre esto y el TDAH, porque también pues, es una condición en mujeres y niñas bastante silenciosa. Y entonces, pues lo mismo que los resultados que estaba viendo, que estaba obteniendo, Dame un Like, me lo imaginaba también con el TDAH. Me imaginaba pues esos grupos cooperativos, leyendo la lectura y pues niñas que pues yo diría que desde quinto de primaria se puede leer este libro hasta pues toda la ESO. Pero claro, María, cuéntanos un poco con toda esta información que has construido. ¿Has construido un personaje principal o cuéntanos un poco de qué va esta historia que un adolescente, una cría, un niño se va a encontrar? Pues lo que se va a encontrar es cómo funciona la mente de una niña que tiene TDAH en varios momentos claves de su vida, como puede ser pues, dentro del aula, ¿no? Hay un capítulo que es el primero, que es empezar por aquí, pues cómo su mente va dando saltos de una idea a otra y mientras en este caso la docente pues iba dando unas instrucciones de lo que tenía que hacer, pues ella intentaba seguir, pero ya se le había olvidado, empezaba una tarea, pero no sabía ya lo que estaba haciendo. No es el perfil quizá con más hiperactividad motora, que ahí ya lo reconocemos. Otro momento clave también es el diagnóstico para la familia. Cuando hay una situación familiar que puede desestabilizar pues a una persona con TDAH, porque como estaba comentando Fran, al ser más vulnerables en todo el apartado emocional, pues en este caso necesitaba un contexto que fuera en la adolescencia, que es donde pues, hormonalmente se es más inestable, y ver pues, distintas opciones, como puede ser esa rebeldía, esa posible adicción también, pero luego, igual un poco de spoiler, pero quería reconducir esta situación porque en realidad el objetivo del libro es que veamos que una persona con TDAH, a pesar de todas estas dificultades y obstáculos que va a enfrentar a lo largo de su vida,
pues bien reconducida, como pues podría ser mi caso, pero también el de mi hija. Yo veo que mi hija, que fue diagnosticada en infantil, hay un cambio sustancial con muchísimas alumnas y alumnos que he tenido, que hasta que no hay autolesiones, depresión, y eso genera heridas de por vida. No hace falta llegar a eso, puede haber un diagnóstico antes. Entonces, el cambio en esas personas es tan significativo que merece la pena llevar a las aulas pues la historia de este personaje, Eva, y ver cómo a través de toda su vida pues se puede reconducir. Entonces los lectores lo que vamos a hacer es acompañar a Eva y viendo cómo se relaciona pues en el aula, con los compañeros, en la familia, ¿no? Con la familia. Con la medicación también, que esto fue, no la había incluido en la parte de medicación, pero tanto María como Fran me recomendaron que este apartado era importante, así que hay un capítulo pues, para que se entienda también cómo es esto desde la mente de una persona con TDAH y cómo afecta sobre todo a su entorno. Y luego añado yo que esa habilidad que tienen las niñas con TDAH para crear ese mundo imaginario interno, que de ahí está, no voy a hacer spoiler, que ahí está, yo creo que el dibujo me parece... Sí. De hecho, a mí me ha parecido muy adulto porque yo me imaginaba cuando daba matemáticas a mi hija, que mi hija estaba pensando en eso, que estaba en un unicornio rosa tal, y digo, aquí las fracciones da igual, llevaré 3 horas, pero realmente quien lo ha catado sabes que es ese. De hecho, se lo decía a la gente, es que mi hija tiene un unicornio rosa, entonces decía en la mente, mira, como esa portada, o sea, esa es mi realidad. Yo quería hacer una última pregunta, si puede ser. Claro. Dentro de un aula, yo como docente de secundaria, ¿vale? Dentro de lo que es un aula, ¿cómo podemos detectar a una niña si tiene tantas capas y se esconde debajo de tanto la evolución del cerebro y demás? ¿Cómo podría o qué cosas tendríamos que fijarnos para detectar que a lo mejor esa niña sí que tiene un TDAH pero no ha sido aún diagnosticado o tratado? Para mí algo muy importante es que su rendimiento nunca, o sea, tú a lo mejor la ves en clase un día y ella está como muy, le gusta lo que estás haciendo y la ves como muy apasionada, muy tal, y dices qué espabilada es. Pero luego, cuando está haciendo algunas otras cosas, dices, no me encaja esto, no me encaja. Unos días sí, otros días no. Qué irregular, ¿vale? Puede ser que sea adolescente, ya, pero vas a ver que no sucede en los demás. Y si te acercas algún día y le dices, oye, pues venga, que vamos a hablar. Cuéntame, ¿cómo te iba? Si hablas con ella, te puede decir cosas, te puede contar cosas. Y a lo mejor tú pensar, uy, ¿y tú cuando estudias, cuánto tiempo estás estudiando? ¿Cuánto tiempo eres capaz de estar sentada estudiando? ¿Qué te gusta? ¿Vale? ¿Y qué es lo que te cuesta más? Entonces, a partir de hablar con ella, te puedes dar cuenta. Sobre todo cuando te cuenta cosas. Pues cuando lleva a primaria, no sé qué, y tú ya te vas haciendo como una idea, vaya. Y luego también, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona? ¿Tienen menos habilidades sociales? Tienen menos e intentan camuflarlas. Y a veces cuando intentan camuflarlas meten la pata. Sí. Claro, por eso dices ingenua. Es que meten la pata y tú dices, ¿será posible? Pero que no se ha dado cuenta que así no puede entrar. O sea, si tú observas, te das cuenta de que dices... Vale. Hay una técnica, por ejemplo, que usamos nosotros en casa y es la del teatro, que ya sabéis que me encanta. Pero a alguien con estas características le cuesta muchas veces entender la situación que ha pasado. Entonces hacemos un juego de roles ahí en familia y así consigue entender desde la perspectiva de otras personas pues qué es lo que ha pasado ahí. Porque
yo creo que esa es una cosa muy evidente, es ayudarles a entender todo el contexto. Quizá por esa focalización en unas cosas y desatender totalmente el resto de lo que está ocurriendo, pues tienen una percepción sesgada de pues, algo que ha podido pasar en clase o con sus amigas. Pero bueno, luego igual hay ese afán del que hablabais de protagonismo. Que tengo dos casos cercanos, son dos sobrinas diagnosticadas, la pequeña que tiene 16 años, pero ella es líder, ella es la reina de la fiesta, ella organiza todos los planes, es un perfil muy de líder, siempre lo ha sido. Y entonces choca a veces porque habilidades sociales tiene todas y la oyes hablar y tiene una seguridad y bueno, es la que conociste que está estudiando también para interpretación y es un perfil muy distinto de esa persona más introvertida o con pocas habilidades sociales, es todo lo contrario. Pero es que esas son sus habilidades. Claro. Sí. Sí, Es que hay que encontrar el superpoder. Claro, Pues al que le gusta el deporte es súper bueno. Hay muchos deportistas que son muy buenos. Dibujar, súper buenas. Ella, su habilidad es esa. Le encanta organizar eventos y todas estas cuestiones. Sí. Claro. Mi Y hija, a ella eso se le da bien. por ejemplo, trabaja con niños pequeños que unas habilidades extraordinarias. O sea, no puede relacionarse bien con una persona de su edad, pero lo que son con niños, pues lo que no sabe hacer uno de su edad, lo sabe hacer ella. Y yo que la conozco que mejor, la dejaría tranquilamente, que sé que tiene esas cualidades, como dices, lo que se le da bien. Claro, el problema es que les estamos pidiendo pasar por el aro, y que sepan matemáticas, y que sepan filosofía, y que sepan química, y que sepan mil cosas, pues que a lo mejor no lo van a hacer en su vida, ni les va a llamar la atención. Pero bueno, como yo digo, hay que pasar por el aro, cariño. Claro, ahí tiene que esforzarse y sufrir un poquito. Pero bueno, por eso tiene que haber una compensación. El esfuerzo tampoco tiene que ser ahí un machaque total, porque con tal de que apruebe su Correcto, un 5 me conformo. No hace falta más. Pues si nadie tiene más preguntas, si alguien tiene preguntas que no se quede sin hacerlas, porque esta oportunidad es importante, es interesante y de todas maneras estarán por aquí firmando ejemplares. Sé que tenemos a la librería Argot que ha traído algunos para quienes quieran llevárselo debajo del brazo dedicado incluso. Y si os parece también podemos sortear algunos, ¿no? Que ha traído María 4 ejemplares para sortear. Así que bueno, no sé de qué manera podemos hacer este sorteo, pero bueno, si os parece, antes de la presentación, no sabemos de qué manera, pero lo hemos pensado todo. No sabemos si es la mejor manera, pero vamos a tirar así para adelante. Tenemos aquí apuntados cuatro números, así que del 1 al 20. Así que no sé si os parece. A ver, ¿cómo podemos hacer? Por orden de fila, ¿no? Pues que 1, cada uno 2, vaya 3, diciendo. 4, Venga. 5. Vale, venga, pues empieza. Y el 8. No voy a decir nada. No voy a decir nada. El 3. Vale. El 12. El 13. Vale. Tú ya lo Tengo tienes. varios ejemplares ya. Vale. ¿Tú? El 1. 18. 19. El 10. 9. 15. Pues el 20. El 4. Qué fuerte. El 5. El 2. A ver si se repite. El 7. El 12. El 11. El 12. Que le dije, ¿no? Sí, vale, repetir, Bueno, vale, pues, vale, dos. vale,
Sí, vale repetir, que hay varios ejemplares. Información, no lo sabía yo. El 4. Qué fuerte. ¿Ya todos? Sí. No lo ha dicho Qué nadie. fuerte, Tenemos que vale. No, es suficiente. Voy a No, 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 acercarme sí, yo sí. a A llevarlos. ver, el 19, que lo has dicho tú. Bien. Muchas gracias. El 15, que lo has dicho tú. El 7, que lo has dicho tú. Y el 11, que lo han dicho 2 personas. Así que un ejemplar Y no pasa nada sí, que no pasa Sí, nada, no. que otro ejemplar lo pone en la librería y ya nos apañamos. Que nadie se quede sin una fortuna. Compramos uno a... Si queréis otro de los que tengo aquí, y si no... Vale, los teníamos aquí apuntados previamente, ¿eh? Ha sido esto totalmente. Oye, qué bien, ¿no? Oye, Bueno, pues para finalizar, simplemente me gustaría comentaros algo, y es que la dedicatoria es para mi hija, pero también para mi profesora Társila. Pues tengo mucha suerte de que me ha dado clases, y cuando era pues muy pequeña, estaba en infantil y en primaria, tuve la suerte de tenerla. Y una de las cosas más bonitas de este libro es que la pude llamar por teléfono cuando lo publiqué, y hacía, pues imaginaros, muchísimos años que no hablábamos. Y entonces me encontré con una persona que me había marcado significativamente toda mi vida. Si leo, si escribo, es sobre todo gracias a Társila, pero que también era una profesora que me llevaba a casa después de clase, porque sabía que yo necesitaba pues más tiempo que el resto de mis compañeros para adquirir esos conocimientos, que me regalaba libros, me los dedicaba, que me trataba con tanto cariño y tanto amor, y eso yo creo que es el ingrediente fundamental, y así me lo dijo cuando estábamos hablando por teléfono, para ser docente. Así que ahora que tengo la suerte de hablaros a todos estos futuros docentes que estáis hoy aquí, pues por supuesto que un diagnóstico es fundamental, pero yo creo que es también importante tratar con amor y respeto a todos los alumnos que tenemos y tratar de entenderlos. Muchísimas gracias.